¿Cómo estás? Pues consternada, Leonardo. Tener campos de exterminio no es el primero. Tenemos conocimientos de otros, Piedras Negras, que después se documentó mucho, Teuchitlán. Ahora, Y pues, este último de Tamaulipas, ¿no? sí, me consterna y me hizo reflexionar y traer a colación un texto de Fausto Hernández, profesor de Economía del CIDE, en Forma y Fondo del periódico Reforma. Saludo a Fausto. Bien interesante, Leonardo, porque nuestras discusiones, nuestras reflexiones tienen que ver con una parte de México. Hemos estado hablando de aranceles, del TEMEC, de su renegociación, y ese es el México exitoso, que qué bueno que existe porque nos sostiene, el México que exporta, pero nos olvidamos del otro México. Y me parece que estas son estampas, las más crudas, las más crueles de ese otro México. Y me preocupa, Leonardo, que no tengamos un planteamiento para coser a los Méxicos, ¿no? Que no estén en el centro de nuestras conversaciones. Se atiende a esa parte de México, del México informal, de baja productividad, rezagado, y la respuesta han sido transferencias, Leonardo. Pero lo que esa parte del país o esos grupos de mexicanos necesitan es mucho más que una transferencia. Es presencia de Estado. Son capacidades, es toda la red de instituciones, servicios, bienes públicos para el que está hecho, está llamado el Estado mexicano. Y no está presente. O sea, está presente a través de un cheque, pero no de una estructura de protección, no de un esquema de seguridad social, Leonardo, no de mecanismos que permitan a ese México eventualmente progresar. La apuesta, lo ha sido desde hace muchos años, es que pues, la economía moderna crezca tanto o lo suficiente para ir incorporando al México más rezagado. No ha sucedido, Leonardo. Y hoy nos encontramos con hechos como los que estamos viendo, reclutamiento forzoso, ausencia total. O sea, ¿cómo puede existir un campo de exterminio en un territorio sin que la autoridad dé cuenta de ello, Leonardo? Y peor, lo tenían asegurado el campo de Y exterminio. lo tenían asegurado. Que es como si en la casa de uno apareciera, en uno de los cuartos, pues fíjese que el muchacho tiene un lupanar ahí, una guarida de tahúres y un nido de ratas. Pero ¿cómo ocurrió eso? Pues señor, se llama crisis de estatalidad. ¿No tiene usted control de su casa? Pues la crisis de estatalidad tiene mucho que ver con esta dualidad. Entonces, Leonardo, en el mismo texto de Fausto, y me hizo recordar pues, los planteamientos que ha hecho Santiago Levy durante mucho tiempo, John Scott, ¿cómo empezamos a pegar? ¿Cómo este México excluido empieza a ser incluido? Y creo que eventualmente vamos a tener una discusión sobre una reforma fiscal. Crisis de estatalidad, crisis de Estado, porque el Estado ha estado subfinanciado. La verdad, Leonardo. Y después de los pocos recursos con los que tienen, lo asignan no siempre a lo que genera más retornos a los ciudadanos. ¿Cómo generar más Estado? Pues empezando por lo básico, Leonardo. Capacidades de protección de la vida, capacidades de protección del patrimonio. El control del territorio. Control de territorio. Nuestra querida Sandra Ley, profesora distinguida del TEC de Monterrey, tiene un texto sobre linchamientos. Yo ya tengo personas cercanas, conocidas, cuyas comunidades se están organizando para defenderse de los criminales. Ya llegaron a extorsionar, Leonardo. No hay protección, no pueden acudir a la autoridad. Entonces están dispuestos a poner su vida en riesgo con tal de imponer su propia ley, la ley de la comunidad. Entonces... Es la barbarie, hay que decirlo. Pues es si ya vas al linchamiento, absolutamente. Venderte alma al diablo. Pero por otro lado, tienes un mercado de protección. Ya el Estado soltó, entonces tienes un mercado de protección, hay distintos oferentes y hay oferentes que te amenazan y te protegen simultáneamente.
Esa es la extorsión. Te amenazan, pero te ofrecen protección. Entonces, cuando tienes un mercado de protección, cuando hay distintos actores que te ofrecen protección, es que el Estado no existe. Págame y no me meto contigo. Increíble, ¿no? Tenemos un gobierno que está muy preocupado por recaudar, que está muy bien, pero también tendría que hacer eso, ¿no? Hay que pensar en recaudar, hay que pensar en cómo sostener la economía moderna, el sector exportador mexicano, pero ya es tiempo, Leonardo, de pensar cómo construimos capacidades para incluir a los mexicanos que han estado excluidos. Una reforma fiscal, una eventual reforma fiscal, es la oportunidad para pensar en un nuevo contrato social que nos incluya a todos y que les dé protección a todos. Yo creo que estamos ya, Leonardo, en el límite. Y subirle un poquito al nivel de exigencia. Hace un momento decía una reflexión respecto a una campaña electoral en España para que España funcione. Yo decía, ¿México considera que el que haya campos de exterminio forma parte de lo normal? ¿O que haya 60 y tantos homicidios cada día? Es increíble. O sea, así somos. ¿Por qué tendríamos que cambiar? O sea, el nivel de exigencias no sube. No, Leonardo, vemos los niveles Solo cuando Trump grita, entonces sí tiemblan y se ponen a trabajar, ¿no? Los niveles de aprobación. Hemos normalizado nuestra dualidad, hemos normalizado el terror y esto creo que nos está llevando a límites. Ojalá y que haya la oportunidad para discutir, la oportunidad de plantear. A mí me gusta la idea de Levy, me gusta el planteamiento de Fausto Hernández, de cómo empezar con un estado de bienestar, con seguridad social que nos incluya. Sí, un piso mínimo, ¿no? Y de ahí para adelante. No, y yo con seguir diciendo, no es normal que tengamos campos de exterminio, no es normal que eso ocurra en ningún país del mundo, ni en el nuestro, ¿no? Y esto se dio a conocer por este grupo de buscadores, ¿no? Que es otra suplencia de una función del Estado. Madres y padres buscadores que van tocando puertas incansablemente para encontrar justicia y pues lo que encuentran son fosas. Fosas y bueno, en muchos casos desatención. Gracias. Decana, muchas gracias a ti. Muchas gracias. Vamos a una breve pausa.